Muy buenos días, hermanos. Queremos agradecer a Dios por las bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas y en las suyas. Y esperamos que estén gozándose de una gran bendición de parte de Dios hoy. Muchas gracias a todos ustedes que oraron por la apertura 2023-2024 del Seminario Bíblico Bautista. Dios bendijo. La música era excelente, la predicación sublime. Gracias por los que nos predicaron la palabra de Dios, hermano Sergio, nuestro subdirector, él y su equipo, a los alumnos y también los pastores de la UPBN y otros pastores que colaboraron para hacer un gran éxito el inicio de este nuevo año escolar. Recibimos 11 nuevos con dos que ya están inscritos y volviendo para su primer año, haciendo un total de 13 alumnos que están en el primer año. Siguen orando que Dios mande más jóvenes. Esperamos que en enero se unan más y vengan más, pero la mies todavía es mucha, los obreros pocos. Y la única razón que no hay obreros suficientes para la mies de Cristo es porque nosotros, sus hijos, sus redimidos, no estamos orando con fervor por más obreros en la mies de Cristo. Siguen orando y esperamos ver más. Ahora, en la palabra de Dios, la Biblia nos enseña en 2 Timoteo capítulo 3 de esta manera. En el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dios nos exhorta a, a persistir y quedar en la doctrina de la palabra de Dios. Que debemos seguir la enseñanza de la Biblia y no necesariamente la enseñanza de un hombre, aunque es un hombre sincero y un hombre que ha sido redimido por Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que los hermanos, las dos iglesias, una en Tesalónica y una en Berea, que los hermanos en Tesalónica eran más nobles que los de Berea, en que ellos escudriñaban las escrituras que Pablo les enseñaba. El gran apóstol Pablo les enseñaba. Ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si eran ciertas o no, o que estaban de acuerdo con las sagradas escrituras. Entonces, estamos hablando de la Biblia o el calvinismo y la pregunta surge, ¿es el calvinismo la verdad o no? Entonces, hemos visto varias razones por qué no es, pero a lo mejor quisiéramos redefinir o definir de nuevo la definición simple de calvinismo. ¿Qué es el calvinismo? Muchos ni saben. De hecho, hoy mismo alguien me preguntó, ¿qué es el calvinismo? ¿De qué está hablando? Entonces, la Biblia debe ser nuestra guía. Pero el calvinismo simplemente es el sistema teológico de Calvino, quien nació en 1509 y murió en 1564. Nacido en Francia, y es el sistema de él y de sus seguidores. Es marcado por un fuerte sobreénfasis en la soberanía de Dios. Nosotros también creemos en la soberanía de Dios, pero hay más doctrinas en la palabra de Dios que la soberanía. De tal grado enfatizan la soberanía de Dios que ellos creen y enseñan que Dios controla todo que existe, todo que hay, material, espiritual, etcétera, todo mediante lo que se llama la predestinación y elección. También enfatizan enormemente la depravación de la humanidad y la doctrina de la predestinación en su relación. Entonces, ya examinamos 9, tengo 2 más y luego una conclusión.
porque debemos, y no aceptamos calvinismo como la doctrina bíblica, pero uno es que el calvinismo es un producto no de la palabra de Dios directamente o del siglo de apostólico o de la primera iglesia en Jerusalén ni tampoco de Antioquía, pero es un producto, este sistema de calvinismo sobreenfatizando la soberanía de Dios, la depravación, la elección y la predestinación, enfatizando sobremanera, es un producto de la reformación y fue establecido como parte de su doctrina en el sínodo de Dort en 1618 al 19. También, número 2, es más reciente o nuevo. De hecho, examinamos las Sagradas Escrituras, el Sermón de Pedro, en el capítulo 2 del libro de Hechos, y la historia de la iglesia en el libro de Hechos, y no es una parte del Evangelio en la historia de la iglesia, del principio. También otra razón que no lo aceptamos es por su creencia y enseñanza de la doctrina de reprobación como un decreto activo y la enseñanza de predestinación como un acto pasivo, es decir, Dios elige en el decreto activo a los que Él ha elegido a ser salvos y los predestina a la salvación eterna mediante ese decreto activo por su soberanía. Y la predestinación pasiva, con esta predestinación, trata con los que no son elegidos a vida eterna y ellos son condenados automáticamente al infierno por la predestinación pasiva de Dios. ¿Qué significa esto? Y simplemente Dios los olvida. Dios los pasa por alto. No les provee ningún remedio por su pecado para ser salvo. Otra razón por que rechazamos calvinismo es que por su enseñanza de predestinación y libre albedrío. Según ellos, no tenemos opción de ser salvos o no. No tenemos libre albedrío. No podemos elegir por nosotros mismos aceptar a Cristo como nuestro Salvador o no. Somos predestinados. Si somos predestinados a la salvación, entonces vamos a ser salvos. Si no, vamos a ser condenados. Y entonces eso no concuerda con la enseñanza de la Biblia, como ya hemos visto. La quinta razón que examinamos es por su enseñanza de doble predestinación. Dice que el hombre es activamente predestinado a salvación y pasivamente predestinado a la condenación. Pero en la manera que enseña la pasividad de Dios, también están decretando, diciendo que Dios decretó la caída y decretó que el hombre no solamente fuera al cielo, si es elegido, pero también que fuera a la condenación eterna si no es elegido. También, número 6, la relación del calvinismo con el protestantismo. Los bautistas no somos protestantes. Existíamos bajo otros nombres cristianos, los de ese día, y luego otros por los nombres de los líderes de nuestro movimiento, pero bautista no es un término que escogimos. Fuimos dado ese nombre, es una palabra, podemos decir que es de derrisión, es como un insulto. Entonces, esos bautistas, porque no aceptamos el bautismo de infantes para salvación, ni el bautismo como un medio de salvación. Entonces nos llaman bautistas. De hecho, cuando yo fui primero en 1972 a México, llegamos a México en 73, comenzamos la iglesia en Morelia, pasaron unos señoritas al lado del templo y yo comencé a hablarles de Cristo
y les invité que vinieran al templo y me dijeron, yo nunca había escuchado esto, nunca había estudiado su doctrina a fondo. Pero ellos me dijeron, no podemos porque ustedes no creen en el bautismo. Yo dije, ¿cómo que dice que de esto? Claro que creemos en el bautismo. Yo apenas había bautizado a algunos y lo mencioné y les enseñé. Pero esa es una de las razones. El calvinismo es producto no solamente de la reformación, pero de protestantismo, aunque fue enseñado en el cuarto siglo por un papa de la Iglesia Católica. También número 8, aceptamos la Biblia en lugar de calvinismo por la enseñanza de la providencia de Dios. Por la providencia de Dios tenemos vida, pero por la predestinación de Dios nadie sería salvo si no fuese, no fuese elegido. La cosa es, hermanos, debemos entender, Dios no trabaja mediante providencia, no somos un accidente. Dios es quien nos formó en el vientre de nuestra mamá. Y luego, número 9, que enseñamos el pacto de la vida. Y según ellos, el pacto de la vida, algunos son elegidos a la salvación, otros condenados al infierno, aunque ellos mismos escogen pasivamente al infierno por no haber sido dado la oportunidad de arrepentimiento y de creer en Cristo Jesús. Pero ahora queremos ver los 5 puntos de calvinismo y espero poder terminar esto hoy. Ya hemos pasado como 12 minutos de nuestro mensaje hoy, pero con unos 20 minutos más espero pasar por estos 5 puntos de calvinismo. Si no, entonces los continuaremos e incluiremos la enseñanza número 9 o 11 porque no aceptamos calvinismo. Pero los 5 puntos de calvinismo es como sus artículos de fe. Arminianismo tiene 5 puntos y calvinismo tiene 5 puntos. Calvinismo fue la respuesta al arminianismo que enseña salvación por obras. Pero los 5 puntos de calvinismo resumen los principios básicos de la fe de los calvinistas, aunque algunos historiadores sostienen que distorsionan el matiz de las propias posiciones teológicas de Calvino. Yo encontré en el internet su enseñanza que él escribió acerca del calvinismo y su creencia. Y créeme, es un libro extenso, con letra muy fina, muy difícil de leer, pero lo poco que he leído, hay mucho con que podemos estar de acuerdo, pero en cuanto a la predestinación y elección, no estamos de acuerdo según la palabra de Dios. El primer punto del resumen del calvinismo trata de la depravación. Por mucho tiempo yo aceptaba la depravación total, pero no entendía cómo ellos enseñan la depravación. Ellos enseñan solamente los que él elige de los depravados van a ser salvos. Entonces ahora yo rechazo la depravación total en la forma que enseña todo. Ellos afirman por la depravación total que como consecuencia de la caída del hombre en el pecado, y aquí podríamos injertar Génesis capítulos 1 al 3, donde tenemos la historia de la caída del hombre, donde Dios dijo de todo árbol del huerto podéis comer, pero el árbol de la vida, de la ciencia del bien y mal, no podéis comer, por el día que coméis de ese árbol, moriréis. Los calvinistas dicen que ellos no tenían opción, que Dios actualmente ordenó, Dios actualmente planeó que ellos comieran de este árbol. Pero a consecuencia de la caída del hombre, toda persona es esclava del pecado. Las personas no están por naturaleza inclinadas
amar a Dios. Estamos de acuerdo con esto y estamos de acuerdo con toda persona que es esclavo del pecado. Y la tercera cosa que dicen acerca de esto es que más bien ellos sirven sus propios intereses y rechazan el gobierno de Dios. Y estamos de acuerdo con esto. Pero aquí hay algo que podemos injertar. Ellos dicen que ellos rechazan el gobierno de Dios. ¿Cómo pueden rechazar el gobierno de Dios si no son elegidos al infierno? Entonces aquí ellos están incluyendo a todo ser, tanto los elegidos como los no elegidos. Aquí hay una falsedad en lo que ellos dicen, por lo que enseñan acerca de la elección y la predestinación. Por lo tanto, todas las personas, por sus propias facultades, son moralmente incapaces de elegir y el seguir a Dios y ser salvos. En esas dos declaraciones, moralmente incapaces de elegir y moralmente incapaces de seguir a Dios y ser salvo, parece que están enseñando que el hombre no tiene libre albedrío y que también para ser salvo tiene que seguir a Dios. La Biblia nos enseña claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahorita veremos las razones por qué rechazamos la depravación total de ellos. Número 5, ellos dicen porque no están dispuestos a hacerlo por la necesidad de sus propias naturalezas. Ellos están totalmente muertos a la voz de Dios, muertos a seguir a Dios, muertos en el sentido como un hombre muerto es incapaz de respirar, de hacer cualquier cosa. Entonces el hombre natural sin Cristo es lo mismo. Aunque ellos dicen que algunos, los elegidos, Dios les da ocasión para arrepentirse y creer el evangelio. Para los condenados al infierno, los que pasivamente son predestinados al infierno, no tienen la opción de recibir a Cristo, no tienen la opción de elegir a Cristo y creer el evangelio y arrepentirse. Ahora, hay que notar algo. En Deuteronomio capítulo 30, ellos dicen que el hombre es totalmente depravado, que no puede elegir a Dios en esta situación. Juan capítulo 16 nos enseña algo muy importante sobre el hombre que puede ser salvo a pesar del hecho que está totalmente depravado e incapaz de hacer algo bueno o espiritual para Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículos 7 al 10, hablando del Espíritu Santo. Dice, pero yo digo la verdad, versículo 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora noten el ministerio del Espíritu Santo. Y este ministerio aplica al mundo, al depravado, al hombre incapaz de elegir, según los calvinistas, incapaz de elegir. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido condenado. Entonces, ahora que notamos en cuanto a esto, Cristo dice en el libro, creo que es Juan capítulo 6, versículo 37, de esta manera: escudriñad las escrituras, en el versículo 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis. Fíjense, ¿por qué no viene el hombre a Cristo? No porque no ha sido elegido, no porque Dios le elige pasivamente o decreta que él sea salvo.
Él dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué más claro puede ser la escritura? El hombre no viene a Dios, claro, la Biblia dice, porque el hombre inconverso ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pero aquí dice que aunque escudriñe las escrituras y oye lo de Cristo, entonces no quieren venir a Él, por eso no son salvos. La Biblia dice, si otro viene en su propio nombre, entonces a ese recibiréis. Pero ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria, no buscáis la gloria que viene del justo. La Biblia dice que Moisés escribió de Cristo, entonces, pero si no creéis a sus escrituras, ¿cómo creeréis a mis palabras? El hombre no viene a Cristo simplemente porque el hombre elige no venir a Él, no quiere venir a Él. Y la Biblia dice, si el Padre no os atrajere, no podréis venir a mí. Pero la Biblia nos enseña en Tito capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, y la gracia de Dios que trae la salvación, la gracia de Dios ha aparecido para salvación, y luego dice, a todos los hombres. Dios no solamente provee para que, entre comillas, los elegidos sean salvos. Él provee para que todos puedan ser salvos. Y ellos dicen que no pueden ser salvos simplemente porque es así. Deuteronomio 30, versículo 9, la Biblia dice que yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas, dice Dios ahí. Y en 1 Timoteo 2:4 la Biblia dice, Dios hablando, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, aquí notamos que esa es la razón que yo no puedo aceptar la depravación total como los calvinistas lo enseñan, porque ellos dicen que el hombre es incapaz de escoger a Dios, incapaz de ser salvos, porque a menos que hayan sido elegidos de Dios, van a ser condenados. Solamente los elegidos pueden ser salvos según los calvinistas. Pero otra razón, la segunda que ellos enseñan, es acerca de la elección incondicional. Y la elección incondicional, según los calvinistas, afirma que Dios ha elegido desde la eternidad a aquellos a quienes traerá a sí mismo. Esto no es lo que dice la palabra de Dios en Tito 1 y 2. Pablo, siervo, capítulo 1, versículo 1, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no está enseñando aquí que el hombre fue escogido desde la eternidad para ser salvo, sino fue escogido al que cree en Cristo desde la eternidad para estar con Él para siempre. Entonces, sin Cristo no hay elección. Con Cristo todos tenemos la oportunidad de ser uno de los elegidos. Él dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual de Dios que no miente. ¿Qué prometió? ¿Que el hombre sea salvo? No, que el hombre que cree en Cristo tendrá o tenga la vida eterna. Y esto fue decidido desde antes de la eternidad. Igual cuando Dios dijo a la Trinidad, hagamos al hombre en nuestra imagen. Entonces, Dios, según ellos, ha elegido desde la eternidad. Eso es lo que enseña su doctrina de elección incondicional. Dios ha elegido desde la eternidad extender la misericordia a los que Él ha elegido
y retener la misericordia de los que no son elegidos. Entonces, por favor, dígame, ¿por qué la Biblia dice en Tito 1:2 que Él ha prometido la vida eterna desde la eternidad a los que creen en Él? Entonces, en Efesios 2, voy a apagar esto porque ya no puedo contestar el teléfono. Disculpe, hermanos. Entonces, según ellos, Dios ha elegido desde la eternidad extender la misericordia a los que Él ha elegido, retener la misericordia de los no elegidos. La quinta cosa que vemos de su enseñanza es que los elegidos reciben la salvación solo a través de Cristo. Los no elegidos reciben la justa ira que se justifica por sus pecados contra Dios. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, del 1 en adelante, de esta manera, notan lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cuando aún éramos en nuestros pecados, Cristo murió por los impíos. La Biblia dice que en aquella ocasión nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo? Mediante su creencia en Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la gloria, potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. Y Él incluye aquí tanto los incrédulos como todos los creyentes, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Incluye tanto el mundo, el que ellos dicen que es predestinado al infierno, como el que es predestinado al cielo. Entonces, por eso la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ya hemos visto en Tito 3 versículo 5 de esta manera. La Biblia dice, según la palabra de Dios, 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora fíjense, la obra del Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu que vino y se manifestó a sí mismo y a Dios, porque no habían creído en Él. Aún así, Él se manifestó a ellos, hablando de su juicio, hablando de su conocimiento y hablando del juicio venidero de Dios sobre los que no confían en Cristo Jesús. Es por eso la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. El que en Él cree no es condenado. Aquí notamos que el hombre tiene elección, tiene oportunidad de creer o no creer, según su propia volición. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué no creen en Él? Porque no quieren creer en Él. Versículo 36 es similar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tú y yo podemos escoger si vamos a creer o no en Él, estando en nuestra condición pecaminoso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y ha puesto delante de todos vida y muerte, y Él dice, escoge la vida para que vivas, dice la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, aquí es la evolución propia. El libre albedrío. Creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La soberanía de Dios, la ira de Dios está sobre él. Pero el libre albedrío del hombre es lo que le condena o le trae a Cristo para ser salvo. Entonces tenemos que rechazar tanto
la depravación total, como ellos la enseñan, como la elección incondicional. Ahora, en la próxima lección veremos la expiación limitada, porque ellos dicen que solamente murió por unos cuantos. Vamos a ver la expiación limitada según su enseñanza y lo que la Biblia dice, y terminaremos con los últimos 3 puntos de calvinismo que resumen su doctrina que no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién será? Usted me dice. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.